el título del tema de hoy les va a sonar muy curioso. El vallenato fuera de la piscina suena mejor. Tal vez usted está diciendo, bueno, pero vallenato con B pequeña o vallenato con B grande. Bueno, vallenato con B grande. No estamos hablando de música. Hay algún costeño acá y van a hablar de la música de mi tierra. No, no vamos a hablar de la música de su tierra. Vamos a estar hablando de un tema muy especial el día de hoy. Pues me gusta siempre ponerle título a los mensajes, me gusta ser muy curioso con los títulos también, porque a veces a la gente se le queda. ¿Se acuerda cuando el pastor habló de lo del vallenato? Lo van a recordar muchísimo mejor. Bien, resulta que me estaba leyendo un libro de un doctor etólogo cristiano, B.W. Droscher, muy recomendado, un libro, unas 500, 600 páginas, muy interesante, y él habla en su libro, se llama Sobrevivir, se llama el libro, acerca de los vallenatos. Como usted sabe que el vallenato es la ballena bebé, la ballena chiquita. Hicieron algún experimento con un vallenatico, lo metieron en una piscina, de ahí sale nuestro título, lo meten en una piscina y lo dejan ahí mucho tiempo. Ellos notan algo curioso. Uno, el vallenato no crece porque está metido en la piscina. No crece. Dos, parece que no se comunica estando ahí. Pero después de muchos meses con su experimento de observaciones, un día toman el mismo vallenato y lo sacan al mar, obviamente haciéndole el seguimiento correspondiente. Cuando lo sacan al mar se dan cuenta que en cuestión de semanas el vallenato empieza a crecer y empieza a cantar, es decir, empieza a comunicarse con otros. Por eso el título, ya ahora sí entendemos que el vallenato fuera de la piscina suena mejor. Y no solo suena mejor, crece. Crece a su tamaño natural de una ballena. Un experimento bastante interesante y que me hace pensar también en que nosotros como creyentes también necesitamos observar qué tanto estamos creciendo. A veces no crecemos porque el lugar en que estamos es muy limitado. Algo que aprendí yo con esta historia es que si yo como pastor no crezco, mi gente no crece. Pero si yo como ministro crezco, mi gente crece. Yo tengo que ser una muy buena, no solo una piscina, debiera convertirme en un buen mar, donde otros puedan crecer. Y bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. No solo de percibir el lugar en el que estoy, sino si nosotros mismos nos estamos limitando o limitando a otros en su crecimiento porque nosotros mismos no estamos creciendo. Si yo como papá no crezco en mi casa, mis hijos no crecen. De eso vamos a tratar. Un texto. Vamos a leer 2 de Corintios 6, 1 al 13. Dice la escritura de la siguiente manera: así pues, nosotros, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, dice, como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros.
Qué palabras del apóstol Pablo, impresionantes. Él ya no es una piscina. Él ha decidido ser un mar. Pero ellos, esos vallenatos, quieren seguir como si estuvieran en una piscina, chiquitos. Y entonces él dice, oigan, sánchense. Y ahí está el llamado del apóstol Pablo para nosotros hoy. Observe los consejos a esta comunidad para empezar ellos a desarrollarse, para empezar ellos a crecer. Lo primero que les dice es, no reciban en vano la gracia de Dios. La palabra vano aquí se traduce como no desperdicien lo que están recibiendo. Y creo que cuando hablamos de que nos quedamos pequeñitos es porque estamos desperdiciando lo que estamos recibiendo, porque lo que estamos recibiendo es para que crezcamos, es para que avancemos, pero muchas veces nos acostumbramos. Es muy fácil acomodarnos en una silla, acomodarnos a estar en una sola estatura. Todos lo hemos dicho alguna vez en la vida, ¿por qué no me quedé chiquito? ¿Por qué no me quedé pequeño? Cuando era niño era más fácil. Sí, claro, es más fácil ser un niño. Es más fácil ser pequeño porque otros cuidan de nosotros. Pero creo que el llamado del apóstol aquí es, señores, es tiempo de crecer. No reciban en vano la gracia de Dios. Significa que no se están dando cambios sustanciales en ellos, aún con todo lo que están recibiendo. Recibimos palabra de Dios, hay buen tiempo de oración, hay buena predicación, la alabanza es poderosa, pero preocupa cuando hay todos esos componentes, pero la gente sigue igual. La gente parece no crecer, no avanzar, y es la preocupación que tiene el apóstol Pablo en esta ocasión. No sé si a usted le ha pasado, en mi casa teníamos un patio bastante grande, así que a mi mamá le gustaba sembrar cosas ahí, y un día sembró una matica de tomate. Le echó abono, le echó agua, le echó caca gallina, lo que se encontraba, ¿no? Lo que las vecinas le dijeran, eso échele y verá que funciona. Y échele el terreno bueno. Oiga, y no, nada que crecía ni producía tomáticos. Yo creo que es esa frustración que experimentan muchas veces los pastores con sus congregaciones. Pero ¿por qué si yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, si yo estoy creciendo, si yo estoy avanzando, si estoy abriéndoles campo, espacio? Pareciera que no crecen, ¿cierto? Que es frustrante para nosotros tener algo ahí como que, bueno, nuestros hijos ya tienen 40 y no quieren ir de la casa, no consiguen ni novia el muchacho, ¿sí? Preocupante. Hay algo que es clave y es que la tomatera, hablo en el caso, por ejemplo, de mi mamá con el tomate, si ella hubiera podido jalarla, estirarla, hacerle crecer los tomates a las malas, lo hubiera hecho, pero no. ¿Por qué? Porque deben respetarse los procesos naturales. Y creo que como pastores nosotros respetamos el crecimiento de la gente, pero a veces quisiéramos meterlos en el sistema Ilízaroc, ¿no? Eso que utilizan para hacer crecer los huesos de la gente. Quisiéramos meterlos ahí todos los días, apretarle las cuerditas y a ver si funciona. Y entonces nos frustramos porque no hay un crecimiento. Así que Pablo dice, no reciban en vano la gracia de Dios. Es decir, eso que ustedes están recibiendo no es por un culto más, no es por una predicación más, no es decir amén a otra predicación más, no es aplaudir un predicador más o una predicación más. ¿Eso cómo los está ayudando a crecer? En segundo lugar, detecte si su pastor es una piscina o un mar. Aquí Pablo está diciendo, bueno, venga, les explico que yo ya no soy una piscina. Tal vez uno iniciando el ministerio, uno es una piscina, entonces la gente crece a un ritmo. Pero llega un día en que uno como ministro de Dios lo dispara, lo mete en el cuento y como que uno empieza a ver que, oiga, venga, estoy creciendo en Dios, pero así como yo crezco en Dios, yo quisiera que mis hijos crezcan conmigo, que ellos avancen conmigo. Así que hoy estoy tomándome la voz de su pastor, aquí de forma atrevida, no sé si él está viéndonos o no, no me interesa, pero para ustedes es la palabra que Dios me entregó. Segunda Corintios 6, 11 al 13 dice lo siguiente. Observe la defensa de Pablo. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también
vosotros. Casi puedo escuchar a un papá diciendo, mijito, a ver, para eso le construí su propia habitación, para eso le compré su propio computador, para eso le he comprado sus útiles. ¿Para qué? Para que el Señor estudie, para que usted crezca, para que avance. Y creo que el apóstol Pablo está diciendo, amada iglesia, yo he crecido para que ustedes también crezcan. He avanzado. Ahora ustedes necesitan detectar, bueno, mi pastor se quedó como una piscina, no tiene visión, no sabe para dónde va, o es alguien que continuamente está diciendo, mire, Dios me habló, Dios dijo que hiciéramos esto, Dios está llamándonos a esto, y entonces como que nos está llamando a algo mucho mejor, y entonces uno dice, mi pastor se está convirtiendo en un mar. Pero si somos estrechos, no es porque él no haya crecido. Si somos estrechos, es porque nosotros somos estrechos en nuestro propio corazón. Subraya esa palabra, ensanchado. Pudiera traducirse, yo he crecido, ya no soy una piscina, soy un mar. Entonces es el tiempo que ustedes crezcan conmigo. Creo que es un llamado de Dios muy interesante. Dios está llamando a cada uno de ustedes a crecer mucho más, que como iglesia no solo sean productivos, crezcan. Voy a usar esas dos palabras muy importantes. Productivo y crecer. Productividad tiene que ver con los efectos externos, con lo que se muestra afuera. La iglesia debe manifestar que algo está pasando dentro de ella. Cuando algo pasa dentro de mí, eso se me nota afuera. Yo no sé si ustedes han visto personas que se apartan de la iglesia y en 8 días ponen la foto en el Facebook y uno dice, oiga, ya se ve casi chupado. El creyente que mantiene en Dios se ve bonito, se ve verdecito, se ve lindo. Y uno dice, oiga, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, sencillo, porque algo está pasando adentro, se ve afuera, se manifiesta. Igual sucede cuando una iglesia está recibiendo y recibiendo y recibiendo palabras, recibiendo enseñanzas. Eso debiera notarse afuera, en sus acciones, en su productividad. Pastor, estoy orando por una nueva familia. Pastor, voy a traer a alguien más a la congregación. Pastor, estuve abriendo un nuevo grupo de oración. Se nota que algo está sucediendo allí. Pero no solo somos productivos, debemos crecer. Quiero pensar en el vallenato, en la imagen que le di anteriormente, porque para mí el que el vallenato se comunique es productividad, pero que crezca, eso es madurez. Como creyentes no solo estamos llamados a ser productivos, es decir, a que se muestre en nosotros lo de Dios, sino que además maduremos. Pero la madurez tiene que ver con algo más interno, más del carácter interno. No sé si les contaba que una hermanita que acostumbraba a pedir siempre oración por el dolor de cabeza. Yo dije, bueno, el primer domingo oro por ella, el segundo le digo, venga, llamamos a un hermano que ore por usted. El tercero le digo, señora, ¿y usted por qué no ora por usted misma? ¿Por qué? Porque debemos madurar. Porque Dios a nosotros también nos escucha. Y entonces a veces tenemos a las personas en nuestras congregaciones como una camada de pollos pidiendo consejería todos los días. Y uno dice, bueno, pero ¿y cuándo van a aplicar lo que les enseñó? ¿Cuándo van a avanzar? ¿Cuándo van a crecer? Entonces, uno no espera que el hijo lo esté mirando todos los días. Papá, ¿usted me da permiso de entrar al baño? Se los digo por experiencia. Yo tenía esa maña. Hasta que un día mi mamá me dijo, el día que vuelva a preguntarme y a pedirme permiso para entrar al baño, ya uno con 12 años, ese día le doy una juguetera y no me vuelve a preguntar. Creo que de alguna manera a veces tenemos todavía la costumbre, ¿será que usted me da permiso de orar por una familia, traer un alma nueva? No, yo creo que uno como papá quiere que los hijos también experimenten, que se lancen a hacer cosas, que hagan propuestas, que no solo estén esperando a mi papá qué piensa, mi mamá qué piensa. Nos pasó algo muy curioso. Con mi esposa invitamos a una doctora, ella es pastora, pero también es médico, a aconsejar a una muchacha. La muchacha vino con la mamá también es pastora. Cada vez que la doctora le hacía una pregunta a la muchacha, más o menos unos 15 años, ella miraba a la mamá. Bueno, la doctora se aguantó como 2 o 3 veces que la mamá respondiera. Ella dijo, ya sé cuál es tu enfermedad. Tu enfermedad es tu mamá. ¿Usted está enferma? Por la mamá que tiene, mija. Porque usted no tiene capacidad ni de responder sus propias preguntas. Su merced tiene sobreprotección. Cuando su mamá se quite de un lado, usted va a madurar, va a crecer. Y creo que a veces por eso Dios nos quita al pastor por un tiempo. Para que maduremos. Porque cuando el papá se va a la casa, entonces uno dice, ay, y ese montón de loza, entonces ahora ¿quién lo lava? Si mi mamá ya no está, pues me toca a mí.
empezamos a adquirir también responsabilidades. Un vallenato fuera de la piscina suena mejor. Qué bueno, cuando empezamos a ensancharnos, a ver, oiga, venga, yo también tengo capacidades de hacer cosas, de orar por otros, de servir a Dios. Pensamos en lo siguiente. Pablo está invitando no solo a que la iglesia gane almas y traiga nuevos convertidos, sino que también manifieste cierto tipo de independencia. Yo lo llamo autosostenibilidad. Es decir, que la iglesia tiene internamente todas las capacidades para sostenerse. Porque Dios le ha dado un pastor para acompañarlo, para orientarlo, pero la iglesia debiera tener ese tipo de capacidad de autosostenibilidad. Ustedes sabían que Pablo llega a un lugar, hablando de los corintios, viene, predica, y a los 15 días, como lo están persiguiendo, le tocó irse. Así que esta iglesia fue formada en 15 días. Ahora, ¿cómo es posible fundar una iglesia en 15 días? Y que se defienda como pueda. Pues por eso tenían ese desorden allá en 1 Corintios, porque Dios empezó a manifestarse, a hacer milagros, sanidades, prodigios, y ellos no sabían ni lo que estaban haciendo, pero estaban haciendo. Tenían más ganas que formación, más ganas que carácter. Y después Pablo tiene que venir y bueno, ajustemos la parte del carácter. Aquí hay una iglesia que se sostiene muchas veces sin su pastor. El asunto no es que no tengamos un pastor. Qué bueno tener un pastor, pero qué bueno que no tengamos que tener el policía detrás diciéndonos, hermano, va a abrir un grupo, hermano, va a orar por un enfermo. No, qué bueno tener esa capacidad. Ahora, ¿cuál fue el problema de los corintios? Segunda de Corintios 6:13. Vamos a observar. Dice, sois estrechos en vuestro propio corazón. No era porque su pastor no había crecido, no era porque el ministerio no daba espacio para servir a Dios. Tenemos a veces un concepto muy equivocado. Nos pasó hace unas semanas, una muchacha dice, ay, yo llegué a una iglesia, pero la verdad no sé en qué ministerio servir. Mi esposa le hacía la pregunta, ¿a qué te refieres? Dice, no, es que allá solo hay ministerio de jóvenes y de alabanza. Y lo sugieres. Y entonces ya están ocupados los puestos. Mi esposa le decía, no has entendido la iglesia. La iglesia no son las 4 paredes. El ministerio no es ser ujier en una iglesia, el ministerio no es ser el líder de jóvenes en una iglesia, no es cantar en una iglesia. Servir a Dios es lo que hacemos todos los días en nuestra vida diaria. Hablamos de Cristo, predicamos a Cristo, mostramos a Cristo, oramos por los enfermos en nuestra universidad, en nuestro colegio, en el lugar donde estamos. Si solo creemos que estamos metidos en 4 paredes y que solo ahí en las 4 paredes hay un ministerio, no hemos entendido que estamos en un mar y no en una piscina, pero nos hemos metido en la piscina y por eso no crecemos, por eso no estamos avanzando, porque no estamos viendo el reino de Dios como algo mucho más amplio que 4 paredes. Y está bien las 4 paredes. Vamos a orar por un templo, vamos a orar por ese lugar. Pero no se trata del ministerio que desarrollo en esas 4 paredes. Se trata del Cristo que llevo dentro, que debo llevarlo a mi colegio, a mi trabajo, a mi estudio, al bus donde estoy transportándome. Entendemos el punto. Así que ellos eran estrechos en su propio corazón. Ese era el problema. Cuando Pablo dice, sois estrechos en vuestro propio corazón, él está diciendo algo muy interesante. Ustedes están mirando únicamente hacia adentro. Están mirando únicamente hacia ustedes. Entonces, cuando yo me miro a mí mismo, ya no miro a Dios. Y cuando ya no miro a Dios, quedé limitado. Porque yo soy muy limitado, mis fuerzas son muy limitadas, mis capacidades son muy limitadas, pero las de Dios, esas son ilimitadas. El problema mío, ¿sabe qué es? Que me miro a mí mismo. Moisés dice, ¿quién soy yo? Se limitó. Se encerró solito. Teniendo el mar ahí, teniendo a Dios ahí diciéndole, te voy a llevar a libertar al pueblo de Israel. Y Moisés dice, ¿quién soy yo? Y creo que ese es el lío que tenemos la mayoría de nosotros como iglesia. No estamos creciendo porque nos estamos solo mirando a nosotros mismos. Porque solo estamos en la etapa de oveja. Dame, te pido, para mí, mi sanidad, mi prosperidad, mi. Y entonces estamos todavía como la oveja. No estamos entendiendo que ya tenemos capacidades inclusive para pastorear a otros. 3, 4 años, 5, 10 años, 20 años, reciba. ¿Y cuánto vamos a dar? ¿Cuánto vamos a producir? Para Dios, para el reino de Dios. No para una denominación, para el reino del Señor. Eso es lo que le preocupa a Pablo. Ellos están siendo estrechos
Cuando Él les está diciendo, señores, mire, ahí está el mundo para alcanzar. Ahí está toda una sociedad que necesita oír el Evangelio, que necesita ver la luz de Dios a través de los creyentes. Él está haciendo un llamado a crecer. Pablo hace un llamado bastante lógico. Vamos a leerlo. 2 Corintios 6:13. Dice, ensanchaos también vosotros. Dígalo conmigo, tengo que ensancharme. Tengo que ensanchar. Imagínense que una mujer quedara embarazada y su cuerpo no se ensanchara. ¿Qué pasaría con el bebé? Va a morir ahí. Porque el cuerpo necesita ensancharse, ampliarse, abrirse para que el niño pueda crecer. Y creo que es igual. Dios espera que nosotros crezcamos, nos ensanchemos. Pablo está utilizando esta metáfora. Aquí lo que él está diciendo en esencia es: sean ustedes también una piscina que se convierte en mar. Ya no vamos a seguir siendo vallenatos. Porque llega un momento en que me paso de ser un vallenato a ser una piscina, y de ser una piscina a ser un mar. El vallenato solo pide, la piscina da. La piscina ofrece su espacio. Miren, cuando nosotros crecemos, hacemos crecer a otros. Pero ¿cómo crecemos? Les voy a dar el secreto. Muy sencillo. Lo que Pablo está diciendo, ensanchaos. ¿Qué significa? Empiece usted a dar a otros. Ya no está pidiendo. Empiece a dar. Comparta con otros lo que usted ha recibido. Hable con otros. Ore por otros. Ore por la sanidad de otros. Sirva a Dios en el lugar donde está. Y entonces cuando usted empieza a dar, empieza a crecer. Eso es un orden lógico. Les voy a decir algo bien interesante. Cuando la Biblia en Juan, capítulo 15, dice que el Señor limpiará la vid para que lleve más fruto. Y un dato curioso, no solo le quita las hojas secas, sino que quita las hojas grandes o las ramas grandes. Porque es que resulta que hay algo interesante. Las ramas grandes o las hojas grandes consumen más recursos del árbol. Un buen labrador quita lo grande. ¿Qué significa? Está exigiendo a los que ya son más grandecitos. Y entonces cuando yo exijo de los más grandecitos, le doy oportunidad a otros a que crezcan. Porque el grandecito está comiéndose el recurso. Qué bueno cuando nosotros, que ya hemos crecido, que hemos recibido palabra de Dios, que hemos avanzado, que ya entendemos lo que Dios quiere con nosotros también, empezamos a compartirlo con otros. Cuando empezamos a hacerlo, ¿sabe qué empieza a suceder? Empezamos a crecer, ensanchados. Usted ya no espera que lo pastoreen, usted empieza a pastorear a otros. Usted ya no busca simple consejo, usted empieza a aconsejar a otros. Usted ya no reclama más enseñanzas, usted enseña a otros. Empiécelo a hacer y va a crecer. Cualquier persona, por experiencia, se lo va a decir. Tuvimos el caso de un niño malo para las matemáticas de chino, malo. La gente, en vez de buscar un profesor de matemáticas, busca al pastor para que lo aconseje. ¿Qué hago con mi hijo? Que no sabe matemáticas. Yo no, pues, yo me muero de hambre también con las matemáticas. Pero le voy a dar un consejo. Búsquese un compañerito que sepa menos que usted y empiece a enseñarle lo que usted sabe. Oiga, el chino nos hizo caso. Se fue para el colegio y buscó, dijo, no voy a buscar uno que sepa menos matemáticas que yo. Cuando él empezó a enseñar, como a los 15 días nos llega, oiga, ya ese chino está ya casi profesor de matemáticas. ¿Qué pasó ahí? Cuando usted empieza a dar de lo que tiene, eso es como un río que se destapa, eso empieza a fluir solo. Porque es que el poder de Dios no está afuera. La presencia de Dios no está afuera. Fluye de nosotros como un río. ¿Qué hay que hacer? Hay que abrir ese pozo. Hay que empezar a hablar, hay que empezar a dar de lo que tenemos. Es el llamado, ensanche. Empiece a dar de lo que tiene y verá cómo va a empezar a crecer. ¿Y sabe qué va a pasar? Los demás van a venir a buscarlo. Porque eso es lo que la Biblia dice, que esa semilla crece, se hace árbol y las aves del campo vienen a buscar cobijo debajo de él. Ya no empiezo a buscar la gente me busca sola. La gente va a decir, ay, venga, usted tiene algo diferente. Oiga, venga, enséñeme usted la Biblia. Oiga, venga, ore usted por mí. Y eso nos va a dar crecimiento. Ayude a otros a crecer y usted va a crecer. Un secreto. Un verdadero pastor tiene corazón de papá.
yo no tengo hijos, pero me acabaron de escribir ahí, feliz día al padre. Y yo, bueno, excelente. Porque usted es como un papá. Y eso que yo no soy pastor, ¿qué tal que yo los consintiera? No los consiento. Sin embargo, como un padre para mí, dijo el de las galletas ducales. Así lo ven a uno. Y entonces cuando uno tiene corazón de papá, uno espera que sus hijos sean más que uno, sepan más que uno, aprendan más que uno, logren más que uno. Igual un pastor. Juan 14:12. Mire el ejemplo de Jesús. De cierto os digo, está diciéndole él, sus discípulos, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Oiga, eso es lo que de verdad un verdadero maestro quiere de los demás. Oiga, haga cosas mejores que las que yo he hecho. Mejore lo que yo he hecho. Qué bueno cuando ustedes como iglesia pueden llegar y sorprender a su pastor. No sé si han escuchado la historia de Carlos Anacondia. Carlos Anacondia se crió en una iglesia muy pequeña, no más de 100 miembros. Pero el Señor le dio un llamado a evangelizar de la forma que le dio a él su ministerio. Y él arrancó a hacerlo y el pastor dijo, mijo, hágale, yo lo apoyo. Y entonces al principio le daba para los transportes. Vaya usted, haga su trabajo que Dios le mandó. Y cuando se dio cuenta, él estaba predicando a 1,000, 2,000, 3,000, 50,000, 100,000 personas. Y su pastor con su iglesia de 100. Feliz de decir, yo tengo un hijo llamado Carlos Anacondia. Qué bueno cuando podemos chicanear de nuestros hijos, cuando como pastores podemos decir, es que mire la hermanita fulana de tal, esa ha hecho más que yo, qué bueno. Ese es el verdadero anhelo de un pastor por su iglesia. ¿Quiere usted ser alguien que alberga a otros, que otros crezcan al encontrarse con usted? Yo no sé si le ha pasado que hay gente que dice, es que desde que hablé con usted, algo cambió en mi vida. Desde que usted oró por mí, algo sucedió en mi vida. Bueno, ese es el anhelo, que como iglesia todos tengamos ese tipo de experiencia. Vamos a leerlo. Observen esto. ¿Cómo crecer? ¿Cómo convertirnos en un mar? Porque a veces admiramos a nuestros pastores. ¡Wow! Mi pastor, ¿cómo ha crecido? Bueno, sí, él ha crecido y yo. Ahora, para yo crecer, ¿sabe qué me toca? Lo mismo que él. ¿Cómo creció él? Eso me va a ayudar a... Entonces, vamos a ver cómo creció el pastor. Vamos a observar aquí cómo creció Pablo. ¿Qué fue lo que lo ayudó a crecer? Segunda de Corintios 6, 2 al 10. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y he aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Oiga, ese es un pastor que ha crecido. Ese tiene experiencias, ese tiene historias para contar. Ese puede decir, mi hijo, mire, yo sé lo que es estar náufrago. Mi hijo, yo sé lo que es aguantar hambre. Mi hijo, yo sé lo que... Y cuando un pastor tiene ese tipo de experiencia, ha crecido. Ahora, el asunto es, ¿y usted qué tipo de experiencia tiene? Mire, el gran lío que tenemos hoy en nuestra sociedad es que los papás dicen, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo he vivido. ¿Sabe qué he formado? Zánganos. Toca darles todo. Toca que el gobierno les dé todo. Zánganos. Porque yo no quiero que sufra lo que yo he sufrido. Que aguante lo que yo he aguantado. Y los pastores hemos llegado al mismo punto. Nos hemos encargado de crear zánganos espirituales en la iglesia. Cada vez al hermanito le duele una uña, ven, oro por ti para que Dios te sane. En vez de decirle, bueno, papito, si le está doliendo la uña, seguramente Dios quiere enseñarle algo con su uña que le duele. Y le enseño a enfrentar. No enfrento yo por él, no le soluciono yo el problema. Le enseño a solucionar sus problemas. Le enseño a buscar a Dios. Uno de mis líderes con el que empecé mi vida cristiana, él tenía una muy mala costumbre que a mí nunca me gustó, pero hoy la entiendo. Cada vez que yo iba a pedirle consejo, él me decía, ore chino. Y yo decía, pues ¿para qué le pido yo consejos si me va a mandar a orar, hombre? Pero él me decía, ore chino.
Yo me iba todo de mal genio a orar, a hablar con Dios, pero ¿saben qué aprendí? A depender de Dios. Que cada vez que me duele algo, no estoy buscando al pastor. Cada vez que me duele algo, estoy buscando a Dios. Y estoy buscando en Dios las respuestas. Mi pastor no tiene por qué darme la respuesta siempre. Eso me ayudó a crecer como persona. Y creo que es el asunto que Pablo aquí está diciendo con respecto a la iglesia. A ver, señores, yo he sufrido esto, y esto me da madurez, esto me da experiencia y esto me ha ayudado a crecer. Pregunta, ¿y a ustedes qué han vivido? Muéstreme sus experiencias, muéstreme sus heridas y yo les digo cuánto pueden sanar a otros. ¿O me equivoco? Porque cuando uno ha comido la buena, le puede enseñar a otros cómo es que es el asunto, cómo es que se torea ese toro. Ese es el lío que tenemos como creyentes. Mire ese texto tan impresionante, mire toda esa cantidad de situaciones que Pablo tuvo que vivir y por eso él había crecido suficiente para ayudar a crecer a otros. Porque cuando a usted le ha dolido algo, usted lo valora y usted entonces le enseña a otros, mijito, mire lo que usted está viviendo. Va por buen camino. Qué bueno que está sufriendo. Qué bueno que le está doliendo, papito. Eso es bueno. O usted cuando su hijo viene y le dice, tu hijo adolescente dice, mamá, me está doliendo los huesos, ¿usted qué le dice? ¿Sabe cuál es la respuesta de una mamá? Ah, eso es porque estás creciendo. Qué bueno cuando la gente viene y dice, pastor, me está doliendo. No dice, ah, estás creciendo. Ah, bueno, sí, aquí tengo aceitico para que no te duela, pero te va a seguir doliendo hasta que tu cuerpo llegue a la estatura que necesita. Cuando ya no te duela es porque ya llegaste a la madurez. Y entonces estás dispuesto a ayudar también a otros para que no les duela. Voy a mirar esas actitudes del ministro que crece. Ve la salvación de las personas como una urgencia. A él le apasionan las almas. Dice, porque en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Y Pablo dice, he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Oiga, pregunta, ¿es para usted urgente ganar almas? Si todavía no es una urgencia, usted todavía no entendió este cuento. Porque finalmente Dios dejó a la iglesia en el mundo solo para una cosa, ganar almas. Para nada más. Porque perdóneme, ¿qué ganas de quedarse uno en esta tierra qué? ¿Hacer plata? Perdóneme, el día que llegue el juicio, la plata queda aquí. ¿Para qué nos quedamos acá? Hay una sola razón. Salvemos a todos los que podamos. Saquemos a todos los que podamos de este incendio. Pero para eso Dios nos dio nuestro traje, nuestro casco y nuestra manguera de bomberos. Hay que ayudar. Hay que servir. Segundo, dar prioridad a cuidar su testimonio cristiano para no ser tropiezo a otros. Esa es una actitud de un ministro que crece. Él se guarda, él se cuida. Es que la santidad no es para que el pastor diga, ay, mire, usted, uy, no, qué hermanito tan juicioso. No, no, no. Perdóneme, lo que piensa el pastor es de menos. ¿Y qué piensa Dios de usted, de su testimonio, de su vida cristiana? Eso es importante, lo que decía más Lucado, bueno, ganarnos el aplauso del cielo. Nuestro testimonio lo cuidamos. Mire lo que dice el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Como creyentes, ¿todavía seguimos dando tropiezo a otros? Nuestros hijos no quieren saber del evangelio nada. Nuestro marido dice, ay, yo con usted no. Nuestra mujer está diciendo, ay, ese evangélico no trabaja, solo de la pasa metido en la iglesia. Hombre, pues por eso no estamos creciendo, porque no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, porque todavía no estamos cuidando nuestro testimonio, no solo ganar a otros, porque no solo traer gente a la iglesia. La gente debiera seguirnos, no traerlas. Nosotros no debiéramos traer gente a la iglesia, debiera seguirnos. A Jesús lo seguían. A los apóstoles los seguían. A nosotros debieran seguirnos. ¿Pero por qué nos siguen? Porque somos luz. Porque cuando uno alumbra y hay tiniebla, la gente dice, sigamos la lucecita. Y ahí vamos detrás. El ministro se ensancha para ayudar a otros, adquiere un carácter mediante las situaciones que le exigen. Ya leímos toda esa lista de cosas, ¿no? Pensemos en esa lista de situaciones que vivió el apóstol Pablo. Vamos a hacer una evaluación aquí. Quiz. Vamos a hacer evaluación. Siempre que en la iglesia digo quiz, de una vez van sacando papel. No, con ustedes no, tranquilos. Piense para sí mismo. Vamos a hacer ese examen. ¿Se está usted comportando como un servidor de Dios? ¿Cuánta paciencia está teniendo con los demás a su alrededor? ¿Cuánto enfrenta las tribulaciones de su vida, las necesidades, las angustias? ¿Con qué capacidad? ¿Con qué fuerza?
¿Ha padecido azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos forzosos? ¿Está trabajando para crecer en pureza, en conocimiento bíblico, en los aspectos eternos, en ser más bondadoso, en experimentar más la obra del Espíritu Santo en su vida, en manifestar un amor sincero, hablar verdad siempre, crecer en poder de Dios, utilizando las armas de justicia, usar los dones espirituales, la predicación? ¿Le honran un día y le deshonran al día siguiente y usted sigue feliz? ¿Le han creado mala fama? ¿Lo han tratado como engañador, como mentiroso? ¿Y usted se mantiene fiel a la palabra, aún así? ¿Le han ignorado como si usted no existiera? ¿Se ha sentido como un muerto para otros? ¿Se mantiene viviendo sobre todo, sin embargo? ¿Cierto? ¿Lo han castigado sin razón? ¿Se van de la iglesia y no se despiden? Oiga, pensemos en todo eso lo que vive un pastor. Porque si lo vengo a poner en la práctica, eso vive también un papá. Por eso es que los papás se la pagan con ese dicho de que cría cuervos y te sacarán los ojos. Los chinos desagradecidos, es que mi mamá sí cantaletea, es que mi mamá me dice una verdad y yo hago todo lo contrario. O sea, como quien dice, no le creí lo que me dijo. Y experimentamos lo mismo como pastores también. Escuché una historia, un pastor, viene un discípulo de la iglesia a quejarse. Pastores, que el hermano fulano no me saluda. Pastores, que la hermana fulana no me mira a los ojos. Yo creo que es que le da pena estar conmigo. Y arranca con toda su quejadera. Entonces el pastor le dice, ven, vamos a ponerlo, el dolor que está sintiendo y lo ponemos al lado de la cruz. Vamos a llevar ese dolor a la cruz. Entonces lo lleva a la cruz y le dice, bueno, ahora que estás en la cruz, ¿te han azotado? ¿Te han escupido? ¿Te han maltratado? ¿Está chorreando sangre? ¿Te pusieron una corona de espinas? Ay, no. Ah, papito, entonces le falta cruz. Le falta. Y creo que nosotros predicamos muy lindo de la cruz, pero poquito vamos a ella. Porque si todavía me duelen, me pellizcan y me duele, me falta. Si nosotros nos sentáramos, ayer hablaba con un hermano aquí, yo decía tremendo, pero la Biblia habla de los trabajadores, de los obreros de la primera hora y los de la última hora. Los de la primera hora eran azotados, perseguidos, se los comían los leones por servir al Señor. Los de la última hora dicen, ay no, qué pereza estar cuidando los carros aquí en el sol. Ay, pero me pusieron a lavar otra vez las sillas, obreros de la última hora. Oye, y nos van a pagar igual, ¿qué es lo peor? Perdónenme, nos falta. Ese es el llamado de Pablo. Señores, ensánchense. Voy a ir terminando aquí el asunto. La invitación de Pablo entonces es, hagámonos padres de otros, porque tenía un amigo que decía una frase, solo una madre sabe lo que es tener un hijo cabezón. Solo alguien que ha sufrido sabe lo que significa tener un hijo. Solo un pastor sabe lo que significa pastorear una iglesia. Y la gente habla, pero uno le dice a los hijos, mijito, espere que usted sea papá o yo. Qué bueno ser papá, no le está diciendo no sea papá. Al contrario, le está diciendo, espero que usted se convierta en un papá. Que sea productivo, mijo. Que me dé hartos nietos. Y nietos y tataranietos si puede. Qué bueno. Quiero enfocar algo aquí entre líneas, porque a veces nos equivocamos con este tipo de mensajes, porque Pablo pareciera que está reclamando. No, Pablo no está reclamando, él no se está quejando, él no está diciendo, ay, compadézcanme, porque mire, soy un pastor sufrido. No, ese no es el punto de Pablo. El punto de Pablo aquí es, señores, conviértanse en compañeros de milicia míos, en un equipo de trabajo, gente que camine hombro a hombro conmigo. Yo creo que es lo que un pastor espera, que su iglesia se junte hombro a hombro. Qué bueno. Cuando mi papá un día me dice, mijo, hay que trabajar, hay que ganarse las cositas. Tome a ver su overol, tome su brocha, tome su espátula y camine conmigo. Oiga, qué feliz me sentía yo después gastándome mi sueldo en chocorramos y ponimaltas con mi plata porque me la gané. Qué felicidad eso. Ahora no sé, mi papá me llevó allá para echarme en cara nada. No, mi papá me llevó allá para enseñarme algo. Yo creo que como pastores nosotros anhelamos que la iglesia aprenda que debe servir a su Señor, que debe amar a su Señor, que debe esforzarse por su Señor, que debemos dar más. Ay, pastor, tengo pereza de orar. Bueno, le voy a dar un consejo, ore más. Pero es que si no me dan ganas de orar, pues arranque diciendo, Señor, no me dan ganas de orar. Y usted ya está orando, pero hágale. Eso funciona.
Necesitamos ser sinceros con Dios, abiertos con Dios. ¿Por qué los padecimientos? Porque muchos de nosotros decimos, bueno, pero o sea que me toca sufrir lo mismo que el pastor. No. Tal vez no le toque sufrir lo mismo que el pastor. Tal vez no le toque sufrir igual que a su papá, por obvias razones. A nosotros no nos tocó sufrir lo mismo que sufrieron nuestros papás. O sea, ellos los colgaban de los postes y les daban fuerte y a uno no. Gracias a Dios que no vamos a tener que sufrir. Por eso alguien está sufriendo por nosotros, en parte. Nuestro pastor soporta muchas cosas por amor a nosotros, pero eso nos ayuda a crecer. Mire lo que dice Hebreos 2:10 de la persona de Jesús. ¿Por qué Jesús tenía que padecer? Vamos a leerlo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. A Cristo le convenía padecer aflicciones. ¿Por qué? Para poder llevar hijos a la gloria. Porque es que si usted no pare, el chino no nace. Usted y yo estamos llamados a soportar esas situaciones, porque a medida que las soportamos nos hacemos fuertes, nos hacemos grandes para ayudar a otros, para soportar a otros, para levantar a otros también. Entendemos el punto. Ahora, mire la vida de Pablo, no fue diferente. Filipenses 1:12 al 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y estaba en la cárcel, han redundado más para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, estar encarcelado ha sido lo mejor que me ha pasado para que ustedes crezcan. Qué tremendo eso. Tremendas palabras. Estar encarcelado ha redundado en la expansión del evangelio. ¿Por qué? Porque si yo como papá estuviera ahí siempre cuidando de ustedes, pues ustedes se amañan, se acomodan y no crecen. Pero como el papá les ha hecho falta, entonces les tocó a los chinos aprender a tender la cama por sí mismos, a lavar la losita por sí mismos, a cocinar por sí mismos, a lavar y a planchar por sí mismos. Han crecido, han madurado. Entonces cuando el papá vuelve, los hijos se están portando mejor. Mi mamá, yo no sé, tuvo una pelea con mi papá una vez y se voló. Se voló fue que como en esa época no existía ni el WhatsApp ni nada. 15 días perdí a mi mamá. Le dejó una razón a alguien. Me voy de la casa 15 días. Sabíamos que no la habían secuestrado, no le habían hecho nada, pero 15 días sin una mamá en la casa. Para unos adolescentes. Primer día, pues igual que mi pobre angelito, ¿cierto? Vamos a saltar encima de la cama, vamos a chorrear, a hacer regueros, a comer papachitos, vaciar la nevera. Segundo día, ¿y ahora qué vamos a comer? Porque nos comimos todo ayer. Tercer día, toca recoger el reguero. Cuarto día, ¿cómo extraño a mi mamá? Cuando mi mamá llegó, la casa estaba más organizada que nunca. Ella decía, yo nunca había visto la casa tan organizada, tan limpia. Sí, claro, que ella siempre era la que le tocaba quemarse las espaldas ahí, barriendo, trapeando. De ese día en adelante, mi mamá dijo, mire, aquí está la lavadora, esto funciona así, se prende así, se apaga así. Cada uno lava su ropa. Usted encarga de esto, usted encarga de esto, usted encarga de esto, señores. Y yo voy como mamá a mirar cómo es que van a avanzar, cómo es que van a crecer. ¡Qué bueno! Nos sirvió. Hoy, este señor aquí, pastor, también cocina, plancha, lava, lo que hay que hacer. Todo terreno. Gracias a que mi mamá se voló 15 días, no sé para dónde, no sé en dónde estuvo, no sé qué estuvo haciendo, ni me interesa, pero nos sirvió bastante para responsabilizarnos un poquito, para darnos cuenta en qué tipo de mundo estábamos viviendo y la necesidad que había de que hiciéramos algo al respecto. Concluyo, mis amados. Un vallenato fuera de la piscina suena mejor. Tal vez sea el tiempo que Dios a usted lo está sacando de la piscina y decir, bueno, vamos a ver si crecemos. Usted puede quedarse con un vallenato y crecer. O dos, convertirse en una piscina y que otros estén ahí. O tres, decir, voy a ser como un mar y vamos a crecer muchísimo más. Creo que el llamado de Dios hoy es claro. Algunos se van a convertir en vallenatos, se van a quedar ahí toda la vida chiquitos. Otros van a decir, no, yo voy a crecer con mi pastor, yo voy a crecer. Otros se van a convertir en piscinas y otros van a hacer mares.
Y entonces allá mucha gente va a crecer, allá mucha gente va a avanzar al lado suyo también.